¿Vamos? ¿Se escucha bien? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sí, está profe. bien. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, muy bien. Gracias por estos minutos de paciencia. Los jueves tengo una superposición de horarios, de clases con las que tenemos en la Facultad de Derecho, así que por eso es que no tenía posibilidad de llegar a tiempo a la facultad, ¿sí? Así que estoy dictando la clase desde acá, desde el centro. Eh, yo pedí que incluso la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, entiendo que también les remitió un aviso, ¿no? En torno a que esta clase era solo por mí, Sí, profe. ¿sí? Sí, sí. ¿Y se difundió en el grupo de WhatsApp que ustedes tengan o...? También, ¿Lo profe. podemos? ¿Sí? Bien, lo habían avisado, entonces lo leyeron en el grupo, porque me interesaba, no, bueno, me interesaría que nadie se haya visto perjudicado yendo a la facultad, ¿no? En esta instancia. Sí, avisaron por el grupo de WhatsApp, profe, de los estudiantes. Bueno, muy bien. Bueno, espero que estén muy bien. Yo les paso, vamos a hablar hoy de los temas de la unidad 9.2. Ustedes ya han visto asamblea, no recuerdo si con el profesor Fujimi o con la profesora Coco. Nos toca, que son temas de la unidad 9. Vamos a hablar ahora de los temas de la asignatura que figuran en la proyección, en la pantalla, eh, que es básicamente todos los temas o contenidos vinculados al directorio. Me gustaría saber si alguien tiene dudas o consultas referidas a los temas que se han visto hasta ahora. Si no, podemos avanzar. Yo tengo una Como duda siempre, administrativa. sí, En el sí, Bonani dice que para el primer parcial va de la unidad 1 a la 7. ¿Esto es así? es así, es así. Perfecto, Sí, porque gracias. en el parcial 2 vamos con temas de la unidad 8 a la 12, y en el recuperatorio en el tercer parcial, que funciona como recuperatorio, temas de la 13 a la 16. Ya en la semana próxima vamos a estar enviando la información más precisa sobre la dinámica de los parciales, ¿sí? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, como habitualmente decimos en las clases que damos a través de transmisión de Meet, yo les pido que cuando tengan dudas o consultas o alguna cuestión no haya sido debidamente aclarada o explicada, abran el micrófono, perdón, y consulten directamente, ¿sí? Pero ahí, como tengo que ir navegando con las pantallas de la diapositiva, no puedo estar prestando atención a las marcas o avisos que aparezcan en el Meet, ¿sí? Si levantan la mano o escriben en el chat. Así que prefiero que directamente abran el micrófono y avancemos de esa manera. Nosotros vamos a hablar del directorio. El directorio es el órgano de administración de la sociedad anónima. Es un elemento, un requisito tipificante de esta figura social, pero antes de ingresar a los temas
puntuales de la ley de sociedades, es indispensable que hagamos alguna referencia a las normas del Código Civil y Comercial que tengan relación con estas cuestiones. Como ustedes ya saben, el Código Civil y Comercial incluyó, ya están por cumplirse 10 años de vigencia de esta norma, incorporó toda una parte general destinada al régimen de las personas jurídicas, que era un tópico que el viejo Código de Vélez-Sarsfield no había tratado orgánicamente. Hablaba de las personas físicas, que era la denominación que antes reservaba para las que hoy denominamos personas humanas, hablaba de las personas morales o entes ideales, que son las personas jurídicas, tal como las denomina hoy nuestro Código Civil y Comercial. Y en torno a este tema del directorio, el artículo 358, que se encuentra ubicado en el capítulo referido a la representación, nos dice que el segundo párrafo, la representación, estoy leyendo del código, ¿verdad? La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, la hipótesis del contrato de mandato. La representación es legal cuando resulta de una regla de derecho, como por ejemplo la representación que ejercen los progenitores respecto de sus hijos menores de edad. Y por último, la representación es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. Es decir, que este artículo 358 del Código, en su segundo párrafo, adhiere expresamente y para todas las personas jurídicas en general a la teoría del órgano, que antes era la teoría o la postura doctrinaria que explicaba la vinculación de los representantes con las sociedades, pero únicamente reservada para el ámbito de la ley 19.550. Es decir, que el Código Civil en esto sigue el criterio que había marcado la ley 19.550 y adhiere a la teoría del órgano como explicación doctrinaria acerca de la vinculación que tienen los representantes legales de una persona jurídica con la persona jurídica. Y este tema del directorio lo tenemos que conectar con nociones que hemos visto ya en materia en las unidades anteriores, puntualmente en la unidad 4, donde analizaron ustedes las funciones societarias. ¿Sí? El directorio es el órgano de administración, que a su vez es el que tiene a su cargo el cumplimiento de la función de administración en la sociedad anónima. Como consecuencia de los postulados o de la adhesión de nuestra ley a la teoría del órgano, decimos que cuando el directorio actúa, no actúa una voluntad propia, ¿sí? En calidad de mandatarios o de representantes de la sociedad anónima, sino que la voluntad que manifiesta el directorio es la propia voluntad del ente social, es la voluntad social propiamente dicha. ¿Sí? Y por lo que han visto en la unidad 4, también tienen que recordar que los órganos de las sociedades, en este caso el órgano de administración, el directorio, carece de individualidad y existencia jurídica propia o individual frente a la sociedad que conforma. ¿Sí? En cambio, en la teoría del mandato, el directorio, digamos, el representante, es un mero ejecutor de una voluntad ajena, que es la de su mandante, ¿sí? Y ejecutor en calidad de actos previamente encomendados o decididos por el representado, ¿sí? Con una voluntad distinta. Acá, en el ámbito de la teoría del órgano, la voluntad que ejecuta o que actúa el directorio es la propia voluntad social.
Por eso, en la diapositiva siguiente, vamos a ver una serie de consecuencias de sostener o de la teoría del órgano como explicación en torno a la relación que une al directorio con la sociedad que integra o que conforma. ¿Sí? En primer lugar, lo que dijimos recién, el directorio es un elemento tipificante de la SA. No es un mandatario, sino que actúa justamente la voluntad social propiamente dicha. Esto no excluye que tengamos algunas situaciones problemáticas o anómalas, ¿sí? Casos difíciles. Y por ahí excede un poquito el ámbito de este curso, pero a consecuencia de estos postulados de la teoría del órgano, tenemos que decir que resulta rechazado el daño moral reclamado por personas jurídicas en función de o por causa de la lesión al buen nombre comercial o crédito público de la sociedad de que se trata. ¿Sí? Tenemos algunas personas jurídicas, pese a lo que dice el artículo 358 del Código Civil y Comercial, tenemos algunos casos en donde la teoría del órgano no es compatible con algunas personas jurídicas que también regula el código, como por ejemplo las fundaciones. Las fundaciones son entidades civiles, nosotros las vamos a estudiar en la unidad 16, son personas jurídicas de derecho privado, son organizaciones sin fines de lucro y puntualmente las fundaciones con una finalidad altruista o de bien común. Y el artículo 211 del Código establece que los miembros del Consejo de Administración están ligados con la fundación en función de un contrato de mandato o en calidad de mandatarios. Lo vamos a leer expresamente. El 211 dice: los integrantes del Consejo de Administración se rigen respecto de sus derechos y obligaciones por la ley, por las normas reglamentarias en vigor, por los estatutos y subsidiariamente por las reglas del mandato. Y también, para el caso del consorcio de propiedad horizontal, tenemos otra situación anómala que está planteada en el artículo 2065, según la cual el administrador del consorcio es representante legal de esta persona jurídica con el carácter de mandatario. Entonces allí no se aplica la teoría del órgano, sino la teoría del mandato. Una pregunta, profesor. Sí, La teoría del órgano, por ende es orgánica, esa sí, claro. pues es orgánica y que proviene del estatuto. Y por ende... Bueno, de la ley. En nuestro caso, de la ley y también del estatuto, sí. Sí, de la ley y el estatuto. Y por ende debe estar inscrito, debe estar establecido en el estatuto, en el directorio. Sí, sí, claro, claro, claro. De eso ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, sí, La bueno, organización bueno, de- en este caso de la fundación, que actúa como mandatario, el director no tiene que estar en el estatuto. No, claro, no, porque ya vamos a ver que si bien el estatuto es un órgano permanente, los miembros que lo integran tienen un plazo de duración, ¿sí? En el cargo, que no puede exceder de 3 ejercicios. Entonces, en el estatuto, usted va a plasmar lo que sería la fase estática del estatuto, que es la organización, cómo va a estar organizado. A los integrantes del primer directorio los va a designar no en el texto del estatuto, sino en el instrumento constitutivo, en un apartado que es dinámico, que es el acta constitutiva. Y después sí. la renovación va a estar decidida en... Modificar el acta. No modificación del acta, sino en asambleas, nuevas decisiones del órgano de gobierno. Que Sí, no para van a no modificar el estatuto. Para no no modificar. modifica. No. Claro, No es, sí, no es para no modificar, sino que nunca necesita modificar el estatuto. sí. Se hace una nueva acta.
Sí, sí, se tiene que, la designación de los miembros del directorio corresponde a la asamblea ordinaria, artículo 234. Ah, bueno, ok. Bien, entonces, vamos con los caracteres del directorio. Primero decimos que es un órgano de la sociedad y que, digamos nosotros, que tiene a su cargo la administración de la sociedad o el cumplimiento de la función de administración, si unimos los conceptos con la unidad 4. Tener a cargo la administración incluye tanto los asuntos de administración ordinaria como extraordinaria de los negocios sociales. Es un órgano indispensable, es un elemento tipificante, ¿sí?, de la sociedad anónima, y junto con la asamblea, el directorio, conforman la estructura orgánica principal o básica de la sociedad. ¿Sí? Porque ya van a ver ustedes que el órgano de fiscalización para las sociedades cerradas es optativo y pueden prescindir de él, ¿sí?, resumiendo los accionistas las funciones de administración, de fiscalización, perdón, del artículo 55. Es un órgano indispensable, bueno, lo que hemos mencionado, y es permanente, es decir, en ningún momento la sociedad puede existir o subsistir sin directorio. No obstante, el, el tiempo por el cual se mantienen los directores en el cargo es temporario, ¿sí? Es por plazo determinado. Tiene que estar determinado en el estatuto, y si el estatuto no dice nada, ese plazo máximo es el que fija la ley, que es de 3 ejercicios. ¿Está claro? Entonces la permanencia es un atributo del órgano, no de los integrantes del directorio. El artículo 56, probablemente no tengamos tiempo de analizarlo en detalle en esta clase, pero el artículo 156 establece que el director es reelegible, ¿sí? Y la designación siempre es revocable por la asamblea, aun cuando haya sido designado el director por el Consejo de Vigilancia. El directorio es un órgano que, aun cuando esté integrado por una única persona, tiene un funcionamiento colegiado, ¿sí? Es decir, que el funcionamiento del directorio está supeditado al cumplimiento de ciertas formalidades que están fijadas como condición para que la voluntad expresada por el órgano se entienda que ha sido debidamente manifestada. Eso implica una determinada forma de convocatoria, ¿sí?, para las reuniones o las sesiones del directorio, un quórum, es decir, una cantidad mínima de directores que tienen que estar presentes para que el órgano se considere debidamente constituido. Ese quórum es de la mayoría absoluta de sus integrantes, más de la mitad, y un régimen de mayorías para la formación de la voluntad social, es decir, para la adopción de decisiones. Los directores pueden ser accionistas o terceros, y no necesariamente tienen que ser accionistas. El cargo que ocupan es personal e indelegable. La ley pone un especial énfasis en estos requisitos. Y por último, están sometidos a un régimen legal de responsabilidad. El vínculo que une el director con el directorio que integra, o del cual forma parte, en principio es una locación de servicios o una locación de servicios calificada, en la que en principio no necesariamente ha de mediar una relación de dependencia o subordinación, una relación laboral, porque para integrar el directorio basta la designación de la asamblea y la aceptación del cargo para que quede establecida la vinculación. Por supuesto que la relación de dependencia jurídico-laboral puede adicionarse o sumarse, ¿sí?, en esta locación de servicios, porque en definitiva en la relación de trabajo es una relación de servicios donde el trabajador presta servicios laborales de su especialidad
o propios, incluso propios de su profesión liberal, a favor de otro sujeto de derecho. Entonces no hay incompatibilidad en que estemos frente a un vínculo en donde exista una relación de dependencia laboral o bien una mera locación de servicio. Dijimos que el cargo es personal e indelegable, es decir, que el director no puede otorgar un poder a nadie para que ejerza en su nombre las funciones o cumpla en su representación con las responsabilidades propias del cargo. Una delegación de facultades o de responsabilidades en tal sentido sería absolutamente inoponible a la sociedad. ¿Sí? Profe, Esto no impide, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Me podría no, por favor. repetir el artículo, por favor, aproximado en el que estábamos de El la ley? artículo de la ley Sí. Usted y nombró un estamos, artículo recién como para no, que nos recién ubiquemos. 256, Ahí va, ahí está. la elegibilidad de los directores. El régimen este comienza a partir del artículo 255. Perfecto, muchas gracias. De nada. Si ya vamos a ir avanzando con el régimen más adelante, pero el carácter personal e indelegable del cargo está fijado por el artículo 266, ¿sí? Que sí es específicamente de esto lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Genial, Y gracias. el régimen de responsabilidad está a partir del 274, pero ya vamos a ver que existen otra serie de normas que están involucradas en el tema. Les decía que el hecho de que el cargo de director sea personal e indelegable no impide que el directorio pueda autorizar el otorgamiento de poderes generales o especiales para la realización de ciertos actos. Pero en ese caso no se trata de un apoderamiento mediante el cual se procure delegar al apoderado la calidad o condición de director de la sociedad, sino la realización de una o más tareas o gestiones específicas o poderes generales, ¿sí? Como por ejemplo a un empleado se le da un poder para que sea el que se ocupe de realizar los trámites y gestiones ante los bancos, ¿sí? Por último, decíamos el régimen de responsabilidad. El régimen de responsabilidad de los directores tiene una fuente tripartita. En primer lugar, es fijado por la ley, tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la propia Ley General de Sociedades. En segundo lugar, estará determinado también por el estatuto y el reglamento, si es que la sociedad tuviera reglamento. Y en tercer lugar, por las decisiones asamblearias, ¿sí? Porque ya vamos a ver que compete a la asamblea ordinaria tratar la responsabilidad de los integrantes del directorio. Vinculado a esta cuestión de la responsabilidad, volvemos a citar el artículo 256 para señalar que la ley establece que el estatuto debe establecer la garantía que prestarán los directores. La garantía implica otorgar, digamos, implica que el director otorgue a la sociedad un bien, ¿sí? A efectos de responder o de asegurar un desempeño leal y acorde a las finalidades que marca la ley, a la pauta del artículo 59, y que en definitiva esa garantía va a asegurar el pago de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar y que pudieran resultar para la sociedad a causa del
mal desempeño del cargo por parte del director. El estatuto, ¿sí? La garantía de los directores a la sociedad debe estar expresada en el estatuto. Vamos a ver después, cuando veamos la bolilla de fiscalización, que la sindicatura o el Consejo de Vigilancia deben verificar que esas garantías estén debidamente constituidas y subsistentes en cada ejercicio. Y es responsabilidad de la Asamblea, en este caso extraordinaria, porque si el monto de la garantía figura en el estatuto, la modificación del importe es resorte de la Asamblea extraordinaria, es la Asamblea la que puede modificar la garantía de los directores. Nuestro organismo de Contralor nos fija un monto mínimo de esas garantías, sí decimos que la garantía tiene que ser, el monto tiene que ser razonable, ¿sí? No es razonable un monto que por escaso o por irrisoriamente bajo represente un respaldo patrimonial o asegure a la sociedad nada, ni tampoco es razonable una garantía fijada en cifras astronómicas, porque allí esa sociedad estaría desalentando para cualquier candidato la decisión de aceptar la designación como director. ¿Sí? El 256 también establece que la mayoría absoluta de los directores tiene que tener domicilio real en la República. ¿Sí? Domicilio real, entendido con los términos del 73 del Código Civil, entendido como lugar de residencia habitual de la persona. Según la sociedad argentina, no puede tener a la mayoría absoluta de sus directores residiendo fuera del país. Y también les pide la constitución de un domicilio especial a donde deberán o podrán recibir todas las comunicaciones o intimaciones que se les requiera en orden al cumplimiento de su tarea. El artículo 258 establece que el estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescindan de la sindicatura, ¿sí? En los términos del 284. Entonces, la designación de suplentes es opcional si la sociedad tiene sindicatura. Si la sociedad usa la prerrogativa o la posibilidad del 284 y prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque si no tuviéramos suplentes y no tenemos sindicatura, si el directorio queda acéfalo por fallecimiento o renuncia o huida, que también a veces suele pasar, de todos los directores, no hay quien conduzca la administración de la sociedad. ¿Sí? Si la sociedad tiene sindicatura y no hay suplentes, en caso de vacancia, es decir, de ausencia de los directores titulares, los síndicos serán quienes designarán al reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea, si es que el estatuto no dispone otra forma de nombramiento, como dice la ley en el artículo 258. Artículo 260. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. El quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. Ya dijimos que el quórum es la cantidad mínima de directores que deben estar presentes en la reunión convocada y que habilita al funcionamiento del directorio como órgano, ¿sí? Ese quórum es el que permite, es la cantidad mínima que permite que el órgano pueda considerarse válidamente constituido y habilitado para iniciar el tratamiento de los asuntos que hubieran motivado la reunión o la convocatoria, ¿sí? Como es un órgano colegiado, el directorio también funciona con un orden del día, ¿sí? Un listado de asuntos que son los que van a ser tratados. La ley solo fija un quórum mínimo, ¿sí? Con lo cual permitiría que el estatuto fije
un quórum superior para todas las reuniones o para algunas de ellas, según la importancia de los asuntos que deben ser considerados, ¿sí? El quórum mínimo es mayoría absoluta de los integrantes. Ya saben que mayoría absoluta es más de la mitad, ¿verdad? El estatuto podría fijar incluso algún quórum agravado para determinada categoría de asuntos. La ley no ha fijado un régimen de mayorías, por eso lo ponemos entre signos de interrogación allá. Hay un régimen de mayorías para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces es el estatuto el que debe reglamentar ese punto, pudiendo fijar diversas mayorías conforme el tenor o importancia de los asuntos a considerar. La ley no autoriza el voto por correspondencia, ¿sí? Esto es lo que consagra el artículo 260, que voy a leer acá. ¿Dónde se me perdió? El 266, perdón, segundo párrafo. Los directores no podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su nombre si existiera quórum. Y su responsabilidad será la de los directores presentes. Perdón, les indiqué mal, es el 266, la norma en cuestión. Es la que impide el voto por correspondencia. Bien, vamos a ver régimen de ¿Nos podría sí. rememorar qué sería el voto por correspondencia? Bueno, remitir una carta que hoy podría ser, perdón, podría ser un correo electrónico o un mensaje Bien. diciendo... Pensé que era un término técnico. No. En los tiempos en que se sancionó la ley, la correspondencia era una carta que en papel que el director redactaba, firmaba, le ponía en un sobre y lo despachaba. Ustedes ya han estudiado SRL y han visto que en la SRL está permitido el sistema de consulta simultánea, ¿sí? Para las decisiones del órgano de gobierno, ¿sí? Sería el equivalente a la asamblea, pero sería un sistema parecido. El director ha sido convocado para una reunión de directorio, por cualquier motivo no puede asistir, redacta una carta y le dice: señores miembros del directorio, quiero que sepan que en este asunto o en este otro, mi opinión y mi voto es en tal sentido. Bueno, para la SA está prohibido el voto por correspondencia. Perfecto, gracias. ¿Sí? Pero en caso de ausencia, el director puede autorizar a otro a votar en su nombre si es que hubiera quórum, sin la presencia del ausente, ¿no? El ausente no suma para el quórum, pero si con los demás hay quórum, él puede autorizar a otro director para que vote en su nombre, ¿sí? Y en esa hipótesis la responsabilidad que pudiera derivar para los integrantes del directorio que adoptaron esa decisión, y en el caso particular de este que votó a través de otro director, va a ser la responsabilidad del director presente. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Es necesaria la presencialidad física o se puede Bueno, realmente bueno, tomar? mire, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, nosotros le hubiéramos dicho terminantemente que sí. ¿Eh? Eh, con la evolución de en las normas de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Previo a la sanción de este Código Civil y Comercial,
Déjenme un segundo, me está sonando el teléfono de alguien que no se ha dado cuenta que yo no lo puedo atender. Ustedes no lo escuchan, pero a mí me está vibrando todo el escritorio. Las normas de la Comisión Nacional de Valores, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, habían implementado o incorporado en sus normas la posibilidad de mantener reuniones a distancia de los miembros de los órganos colegiados, pero era una disposición y una posibilidad que solo existía para las sociedades cotizadas, es decir, las sociedades alcanzadas o sometidas a la jurisdicción y competencia de la Comisión Nacional de Valores, no para las demás sociedades de la Ley 19.550. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, la doctrina advirtió que el legislador había incorporado en el artículo 158, inciso A, la posibilidad de mantener estas reuniones a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. ¿Sí? Es decir, esta norma que fue sancionada en 2014 y que comenzó a regir en 2015, abrió las puertas para lo que después, en la pandemia, fue uno de los hechos más comunes, ¿sí? Y más difundidos, y que a la postre, más allá de las consecuencias que quizás hasta aún hoy estamos eh, arrastrando, ¿sí? Podemos decir que nos permitió sortear o llevar adelante en tiempo de pandemia, permitiendo que muchas actividades se pudieran realizar aún en situación de aislamiento social. Entonces, a partir de la incorporación de este artículo 158, las sociedades cotizadas, como les decía, ya lo podían hacer por las normas de la ley especial y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Pero a partir del artículo 158, muy pocas sociedades hicieron uso de esta facultad o de esta posibilidad. En el inciso A del 158 estaban las reuniones a distancia de los órganos colegiados, y en el inciso B la posibilidad de que se celebraran asambleas o reuniones autoconvocadas, ¿sí? Que también era una modalidad desconocida para el legislador de la ley 19.550. Es decir que, entonces, en tiempos anteriores a la pandemia, muy pocas sociedades recurrieron a estas reuniones a distancia en virtud del 158. En el caso particular de mi estudio, nos tocó intervenir y el 158 nos permitió resolver la situación de una sociedad colectiva muy antigua, constituida, yo no recuerdo si en el año 1950 o más o menos por allá, integrada por 7 hermanos, originariamente integrada por 7 hermanos, muchos de los cuales, cuando hicimos este trámite, yo creo que fue allá por el año 2016 o 2017, habían fallecido y tenían hijos y herederos viviendo en el exterior, entonces la posibilidad de realizar una modificación del contrato y un aumento de capital, que era lo que esta gente necesitaba, era sumamente dificultosa a través de una reunión de socios presencial. Y lo hicimos a través de una herramienta de videoconferencia que, si mal no recuerdo, fue Zoom, en sus primeras versiones de Zoom, y lo complementamos con una ratificación de lo decidido a través de un correo electrónico que le servía a los administradores como respaldo escrito de la votación. Entonces,
Y logramos inscribir esa reforma de contrato y el acto. Con la pandemia, nuestra dirección de inspección de personas jurídicas dictó, y yo creo que tengo una diapositiva sobre el tema, con lo cual es probable que me esté adelantando. Reuniones a distancia. Acá está. En tiempos de la pandemia, nuestra Inspección de Personas Jurídicas dictó la Resolución General número 25/2020, que básicamente reglamentó las reuniones a distancia para las asambleas. ¿Mm? Profe, Sí, la escucho. esto que acaba de mencionar que dictó la Inspección de Personas Jurídicas es siguiendo el principio de la Comisión Nacional de Valores, que No, fue es antes. siguiendo la norma del artículo 158. ¿Eh? Fue en virtud de la previsión que para todas las sociedades, no solamente las sometidas a la jurisdicción o competencia de la Comisión Nacional de Valores, eh, incorporó el artículo 158, inciso B. Bien. ¿Sí? Y siguiendo el ejemplo que usted mencionaba del caso que le tocó atender en su estudio, Sí. ¿hubiera sido también factible para dar fe de esa reunión constatar todo ello también mediante escribano público? Porque usted dice que lo respaldó mediante un correo electrónico aparte. Un correo electrónico que cada socio o Recibió. heredero mandaba a la dirección oficial de la sociedad desde su domicilio. El problema mío para reunirnos era que yo tenía socios que vivían en Bélgica, en Estados Unidos y en Centroamérica. Imagínense, si era difícil reunirlo, imagínense tanto más difícil era mandarle un escribano. Bien, o sea que el correo fue el elemento de prueba de esa reunión. Bueno, además estaba el soporte de la reunión, porque el artículo 158 establece que el acta de la reunión debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, es decir, si fuera hoy a través de qué vínculo de acceso a la videoconferencia de Meet o el número de identificación de la reunión de Zoom o de la plataforma que se haya utilizado, y que debía guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Así que, de hecho, creo que en aquel momento habíamos hecho la descarga de la videoconferencia en un disco duro externo, y eso Bien. estaba en la administración. La Fue resolución toda 25. fue toda ¿Cómo? una novedad entonces para su estudio, porque marcó, No, fue absolutamente momento. desafiante. Dijo usted que fue en el 2017 y esto se empezó como a conocer más durante los periodos de pandemia y Bueno, en esto fue la adelante. pandemia, pero vio que la necesidad tiene cara de hereje, entonces nosotros teníamos que solucionar el tema en una sociedad que venía muy complicada y bueno, usamos las herramientas legales que teníamos a disposición. Perfecto, Y gracias, realmente perfecto. logramos una reunión de socios unánime, ¿sí? Unánime. Bien. Una pregunta, esto solamente se aplica para la asamblea, ¿no? No para el directorio, ¿no? Bueno, acá tenemos otra cuestión. El 158 establece que, mira, el 158 dice gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas sobre gobierno, administración, representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. A. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que aseguren. La reunión a distancia, en principio, está prevista por el 158 para las reuniones de los órganos de gobierno. Diríamos solo para la asamblea. Solo para la asamblea, no para el directorio.
Pero la verdad es que las herramientas resultan aplicables a las reuniones de directorio y tampoco es que prohíbe que las reuniones de directorio se realicen a distancia. Ya sabemos que por el principio de reserva, lo que Bueno, pero tenemos la limitación, profesor, tenemos la limitación del voto. déjeme terminar. Es que el que vota en una videoconferencia no vota por correspondencia. ¿Y cómo vota entonces? ¿Con correo? ¿Qué es correo electrónico? ¿Cómo va a votar? No, pero bueno, déjeme terminar. La ley no prohíbe, el 158 no prohíbe que el directorio funcione a través de reuniones a distancia. No las prohíbe. Y todo lo que no está prohibido está permitido, principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Con lo cual yo le digo que las reuniones de directorio sí se pueden celebrar a distancia. Y de hecho, en pandemia yo he celebrado numerosas asambleas a distancia que había, porque estábamos en situación de aislamiento, que habían sido también convocadas a través de reuniones de directorio celebradas a distancia. Y el organismo de Contralor eran sociedades del 299, sociedades sujetas a fiscalización estatal permanente, y esas asambleas y esas actas de convocatoria fueron presentadas al organismo de Contralor, que las inscribió sin ninguna reserva, reparo u observación. De hecho, la resolución 25 es aplicable a las reuniones del directorio. Ahora sí, dígame lo que usted crea, pero funciona. No, lo que yo digo, sí, está bien todo lo que usted dice, pero usted empezó hablando diciendo que está prohibido el voto a distancia. Yo no sé cómo va a funcionar una asamblea si no va a poder tomar ninguna decisión. ¿Cómo van a votar si están a distancia? Pero lo que prohíbe es que mande una carta con el voto en una reunión presencial. Bueno, Bien. Listo, Por eso. listo. Si es presencial, no se puede votar a Perdón, distancia. Ahora entiendo, perfecto. Listo. Perfecto, no. Usted empezó diciendo que no podemos hacer. Usted aclare primero lo que yo dije para hacerme después el reproche de que lo que yo dije a usted no lo convence. Escúcheme, lo que está prohibido es el voto por correspondencia. ¿Qué es el voto por correspondencia? Mandar una carta a una reunión presencial que no se asiste para decir de qué manera voy a votar. ¿Sí? Y la reunión se celebra por modalidades telemáticas, es decir, a través de videoconferencia. Los que participan en la reunión, están presentes, aunque no estén en el mismo lugar geográfico. De hecho, podríamos tener una reunión de directorio o una asamblea en la que algunos accionistas estén, o directores, según la reunión de que se trate, estén presentes en la sede social y otros estén conectados a través de sus dispositivos y no estén físicamente en el mismo lugar geográfico, pero están presentes en la reunión y están participando en la reunión. Y la resolución de inspección de personas jurídicas número 25, precisamente, que es del año 2020, toma como recaudo para todos aquellos casos en que el estatuto o el contrato de la sociedad no lo regula expresamente, la necesidad de que luego de la reunión los que participaron remitan un correo electrónico especificando el sentido de su voto en cada uno de los asuntos que se consideraron y resolvieron en la reunión. Es un sistema parecido a este que yo les dije que habíamos pergeniado en la prepandemia con esta sociedad colectiva. ¿Sí? La resolución 25 se aplica para todas las sociedades que no tengan una regulación específica sobre las reuniones a distancia. ¿Sí? Nuestro estatuto, un estatuto podría decir, bueno, si las reuniones a distancia, no es necesario el correo electrónico. Yo creo que es una herramienta útil. Pero volviendo al caso que usted me consulta, una cosa es votar por correspondencia y otra cosa es el correo electrónico que se remite como
confirmación o ratificación o resumen de lo tratado en una reunión no presencial. ¿Eh? Y le digo más, pueden existir casos, y a veces ocurre, en donde por las circunstancias, donde si las relaciones en la sociedad no están siendo todo lo armónicas o todo lo tranquilas que debieran ser, el director que vaya a la reunión diga, yo vengo y mi voto, que es en tal o cual sentido, lo dejo por escrito, como para que quede constancia, a él le quede una constancia escrita, recibida por el presidente del directorio, de qué fue lo que dijo el director en ese momento. No sería un voto por correspondencia prohibido por la ley, ¿sí? Es un voto por escrito, porque el director podría tener alguna duda o sospecha de que después el acta no vaya a reflejar exactamente lo que él manifestó en la reunión. ¿Sí? No sé si me explico adecuadamente. Sí, lo entendí muy bien, lo entendí muy bien. Bueno, Dale. ¿hay dudas? ¿Alguna consultita? O sea que para terminar con el tema, ¿no, Sí. profe? Cuando Sí. la ley se refiere a correspondencia, estamos hablando de correo, estampita y todo lo demás, ¿no es cierto? En eso era lo que significaba correo o correspondencia Claro. en los tiempos en que se sancionó la ley. Es decir, claro, Puede después, generar confusión con el email y el correo, bueno, pero no. adaptando la situación a estos nuevos conceptos, si yo tengo una reunión que ha sido convocada para celebrarse de manera presencial, no puedo votar por mail, no puedo votar por WhatsApp. Muchachos, yo esta tarde no llego a la reunión, pero mi voto es que sí, que contratemos a esa empresa. No, eso no. Eso sí es un voto por correspondencia prohibido. ¿Me entiende? Claro. Una cosa es el voto por correspondencia, no importa de qué medio de correspondencia hablemos, y otra cosa es la reunión a distancia. Claro, y que no esté presente en la reunión y por ahí mandar el email ratificando lo que se habló en la reunión y de lo que fue testigo, a su vez. Si la reunión fue presencial, no hace falta ningún mail, Claro, porque se redacta el acta y la firman todos los que participaron de la de reunión. manera presencial. Presencia. Bien. El acta de directorio de una reunión presencial y la firman todos los que estuvieron presentes en la reunión. Entonces yo no puedo decir, bueno, estuvimos 3 presentes, somos 9, los otros 6 votaron por correo electrónico, o pongo la captura de pantalla o alguna chanchada así de Profe, WhatsApp. claro, eso le iba a Eso, preguntar. perdón, eso no No corresponde. toma quórum y no sirve como voto porque es el voto por correspondencia que está prohibido por la ley. Claro, eso le iba a preguntar justamente, el hecho de una reunión híbrida de repente. Algunos socios pueden estar presentes Si es físicamente. directorio, los que van a la reunión son los directores. Ah, directorios, perdón. Sí. Perdón. Si la reunión es híbrida, se aplicarán las reglas de la reunión no presencial. Al acta la firmará los que estuvieron presentes, ¿sí? Se dejará constancia del medio utilizado, se aplica la resolución 25. Perfecto, claro, ¿Eh? tal cual, tal Claro. cual. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos muy lento con los temas, porque ya nos consumimos más de la mitad de la clase. Nosotros estábamos por acá. Bueno, el estatuto debe reglamentar la organización del directorio. Ese sería el requisito esencial no tipificado. El artículo 11, inciso sexto, establece que el contenido obligatorio del estatuto tiene que estar la organización del directorio. Eso incluye la fijación del número de directores. El estatuto diga el directorio estará integrado por 2 miembros. O que el estatuto establezca un número mínimo y máximo de directores y que delegue a la asamblea el establecimiento de qué número entre ese mínimo y máximo se va a establecer. O puede disponerse también que a la designación la haga el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Estas son las opciones. En caso de silencio del estatuto, se entiende que el plazo, ¿sí?
es el máximo legal autorizado, ¿sí? El de 3 ejercicios. Funcionamiento del directorio puede ser, si el directorio es unipersonal, bueno, no hay mucho más que agregar, hay un solo director titular que va a ser único integrante del directorio y va a también tener a su cargo el ejercicio de la función de representación. Ahora, cuando el directorio es plural, dos o más directores, el directorio se puede organizar con un funcionamiento indistinto, ¿sí? En donde todos los directores están habilitados o autorizados para realizar todas las tareas, o puede hacerse una distribución o asignación de funciones, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en el unidad 4. Puede establecerse una forma de funcionamiento colegiado, es decir, que exija quórum y mayorías, o un sistema mixto, ¿sí? Con funcionamiento colegiado para algunas tareas, decisiones o responsabilidades, y funcionamiento indistinto para otras que serán seguramente las de menor importancia o trascendencia. 268, la función de representación, ¿sí? Dentro del directorio corresponde al presidente del directorio, pero el estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. Siempre se aplica el artículo 58, ¿sí? La doctrina del ultra vires, ¿sí? Que ya hemos visto también en la unidad 4, ¿sí? En esto nosotros tenemos una diferencia con los otros tipos sociales que hemos analizado, porque en la sociedad anónima la función de administración se encuentra desdoblada de la función de representación. La función de administración compete al directorio como órgano, y la función de representación solo está asignada en principio al presidente del directorio, ¿sí? Sin perjuicio de que uno después pueda redistribuir esas funciones y atribuciones. Lo cierto es que la función de representación en cabeza del presidente es un requisito esencial tipificante. ¿Esto qué significa? Que el presidente del directorio no podría ser privado de ejercer la representación social. Una cláusula que dijera, en esta sociedad la representación de la sociedad corresponderá no al presidente del directorio, sino al primer director titular, no sería ilícita, no sería válida, ¿sí? Y además eso, digamos, eso atentaría con la teoría de la apariencia, ¿sí? El régimen legal establece esto, ¿no? Que la representación corresponde al presidente. Bueno, el funcionamiento, normas muy sencillas. El 267 establece que el estatuto se reunirá como mínimo una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto fijara una frecuencia mayor en las reuniones. La facultad para convocar a la reunión de directorio corresponde en principio al presidente, sin perjuicio de que cualquier director puede solicitar la convocatoria a reunión de directorio. En ese caso, el presidente tiene que hacer la convocatoria dentro de los 5 días de haber recibido esa solicitud. Si el presidente no cumple con ese requerimiento y no convoca dentro del 5.º día, cualquiera de los directores puede hacer la convocatoria convocando a los demás, ¿sí? Dijimos que el funcionamiento del órgano, que el directorio es un órgano colegiado, entonces la convocatoria tiene que indicar los temas a tratar. En principio, lugar de reunión o funcionamiento, decimos que es la sede social, aunque se admite en casos excepcionales o por razones que tienen que estar vinculados al interés social, puede funcionar en otro lugar, pero siempre dentro de la misma jurisdicción del domicilio de la sociedad. Esto es para evitar que los directores sean sorprendidos
por una convocatoria que los cita a reunirse en un lugar extraño, ajeno a las actividades de la sociedad, o en una jurisdicción extraña donde lo que se esté persiguiendo sea dificultar o impedir que algunos directores asistan. ¿Sí? Por supuesto que si todos los directores están de acuerdo, se pueden reunir en cualquier lugar, ¿sí? No habría restricciones allí en ese caso. Por las disposiciones del artículo 73, de cada reunión de directorio tiene que elaborarse un acta en el libro de actas de directorio pertinente, que tiene que ser firmada por todos. Y lo de las reuniones a distancia, ya lo conversamos recién. La renuncia del director. Bueno, estos temas, muchachos, son demasiado fáciles. Vamos a hablar, sí, de la remuneración, norma contenida del artículo 261. El artículo 261 es largo. Lo que tenemos que decir en primer lugar es que el cargo de director, en principio, es remunerado, ¿sí? Por eso es que la doctrina habla de una presunción de onerosidad del cargo, ¿sí? Y que la gratuidad podría ser admisible solo en caso de previsión estatutaria expresa, es que es sumamente común en los casos de las asociaciones bajo forma de sociedad, ¿sí? Las sociedades del artículo 3 de nuestra ley, que en el caso particular y en nuestro medio uno las ve muy a menudo en las sociedades que administran barrios privados o barrios cerrados, ¿sí? Donde allí la actividad de la sociedad se limita a la gestión o administración de espacios comunes de estas urbanizaciones privadas y el establecimiento y mantenimiento de servicios comunes básicos para toda la urbanización, mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento de la iluminación, la seguridad, recolección de residuos, cumplimiento de las normas sobre construcciones o tipología constructiva, reglamento de administración y de convivencia, uso de los espacios públicos recreativos. Muchos clubes tienen piletas de natación o clubes de equitación o canchas de golf, o canchas de tenis, canchas de fútbol y demás. Entonces, toda esa gestión está a cargo de una sociedad anónima que no persigue la obtención de beneficios y que en sus estatutos en particular prevé que el cargo en el directorio sea gratuito o ad honorem, ¿sí? Entonces, en esos casos no podemos decir que el cargo de director se presuma oneroso, porque el estatuto propiamente dicho está diciendo que es gratuito. Pero también en sociedades en donde no existe esa previsión contractual, es admisible que el director renuncie a los honorarios devengados y eventualmente también analizaríamos como posible la hipótesis de que la asamblea resolviera no sancionar honorarios para el director y los directores afectados por la decisión aceptaran expresamente esa resolución, ¿sí? Porque se trataría de derechos patrimoniales disponibles. ¿Sí? Van a encontrar en la bibliografía que existen diversas formas para fijar la retribución, distintos sistemas para remunerar a los directores. Esto puede consistir, bueno, en una participación porcentual en las utilidades del ejercicio, sea que esté fijado por el estatuto, lo cual es raro, o fijado por la asamblea, en un tema de asamblea ordinaria. Pueden autorizarse el retiro de montos mensuales a cuenta de esas participaciones. Este es un tema delicado, porque el resultado del ejercicio es un alias, ¿no? Y podría ocurrir que el ejercicio no arrojara ningún tipo de ganancia.
También puede haber un sistema de remuneración fija, establecida por el estatuto o establecido por la asamblea, en un país con una cultura inflacionaria tan perfeccionada como el nuestro, sería muy difícil establecer un régimen de remuneración fija. O bien podría hacerse un sistema mixto que combine estas opciones que acabamos de mencionar, ¿sí? Lo que es más habitual en nuestro medio es que el estatuto diga que la remuneración del directorio va a ser establecida por la asamblea, ¿sí? Y de hecho la remuneración del directorio es un tema de asamblea ordinaria mencionado por el artículo 234. De manera tal que, tanto para sociedades cerradas como para sociedades incluidas en el 299, se comparte en general en nuestro medio el mismo criterio. La asamblea fija la remuneración del directorio. Y ahí es donde viene este artículo 261 que tenemos en pantalla. Perdón por estar tomando un té ahora, pero vengo de... Ya estamos en 3 horas 20 de clase hoy, he dado 2 horas previamente, y con 4 horas más en la semana. El 261 fija topes máximos a la remuneración que la sociedad puede reconocerle a los miembros del directorio. Es un límite máximo e inflexible que la ley fija a la remuneración, que impide que los directores puedan percibir, en concepto de honorarios, más que un determinado porcentaje de las utilidades que haya obtenido la sociedad durante el ejercicio. ¿Cuál es la finalidad? Evitar que los directores abusen de la situación en perjuicio de los accionistas, ¿sí? El 261 establece un límite máximo y fija un paralelismo entre la distribución de dividendos a los accionistas y el máximo de remuneración que el director puede percibir. Es decir, que en cierto modo decimos que la finalidad del 261 es evitar que los directores se mantengan indemnes del resultado que los accionistas están obteniendo por la actividad de la sociedad. ¿Sí? Y la norma les hace asumir a los administradores, parcialmente y por una vía indirecta, el riesgo empresario que supone la actividad de la sociedad. El límite comprende todo tipo de remuneración, es decir, cualquier tipo de asignación que el director puede recibir por cualquier concepto de que se trate, sea por un concepto, digamos, de honorarios del director, tareas técnico-administrativas de carácter permanente o sueldos del director empleado. Y cualquiera sea el sistema de retribución que se haya fijado, lo que vimos recién. Porcentaje en las ganancias, retribución mixta, un monto fijo, etcétera, etcétera. El segundo párrafo establece que el monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del 25% de las ganancias. Y dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. Entonces, si la sociedad va a distribuir como dividendo a los accionistas el 100% de las utilidades del ejercicio, el tope de las remuneraciones del directorio por todo concepto va a ser del 25%. Si no se distribuyen dividendos a los accionistas, el monto máximo de las remuneraciones del directorio va a ser el 5%. ¿Sí?
Y en la medida en que se distribuyan dividendos, la remuneración del directorio se va a incrementar proporcionalmente hasta alcanzar ese tope, ¿no es cierto? Básicamente decimos que cada 5% de incremento en la distribución de ganancias corresponde a un 1% adicional en la remuneración de los directores. ¿No? Bien. ¿Dudas? En el párrafo siguiente, el 261, establece la posibilidad de traspasar los límites rígidos que fija esta norma cuando los directores hayan ejercido comisiones especiales o funciones técnico-administrativas de carácter permanente. ¿Sí? Cuando el ejercicio de estas comisiones especiales o funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias impongan la necesidad de exceder los límites prefijados, solo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día. Como dijimos, la finalidad de esta norma es proteger a los accionistas. ¿Sí? En consecuencia, pueden existir circunstancias, como las que acabamos de mencionar, en donde resulte razonable, equitativo, exceder los límites prefijados frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias. ¿Sí? Esto abre una discusión para aquellos supuestos en donde haya habido ganancias y estas hayan sido cuantiosas y la sociedad aún así haya decidido no distribuir dividendos. ¿Sí? Pero bueno, básicamente la solución a este límite es fijar como punto expreso del orden del día el pago de remuneraciones en exceso al límite del 261. La convocatoria a la Asamblea tiene que incluir expresamente el tratamiento de este punto, con lo cual la ley se asegura que no va a sorprenderse a ningún accionista que vaya a la Asamblea a tratar la remuneración del director y resulta que la pretensión es exceder los límites del 261. Vamos a avanzar con... ¿Tú vas hasta acá? No, profe. Vámonos entonces. Régimen de designación o de elección. Tenemos en pantalla la norma del 262 que se refiere a la elección por clases de acciones o por categoría de acciones. ¿Sí? Cuando existen diversas clases de acciones, dice la norma, el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores a cuyo efecto reglamenta la elección. Esta elección por clases permite que cada una de las clases de acciones tengan su propia representación en el directorio. La elección por clases, la elección de directores por clases de acciones, tiene que hacerse en asamblea especial. Lo deben haber visto en el artículo 250 de la ley. ¿Sí? La remoción también se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los artículos 264 y 276. ¿Sí? Que los vamos a buscar para leerlos. Artículo 264. Cuando media prohibiciones o incompatibilidades para ser director, la remoción está establecida por el artículo 265, corresponde a la asamblea ordinaria, y el artículo 276, que es la que regula la acción social de responsabilidad. En esos casos, ¿sí? Quien remueve es la asamblea general, no la asamblea especial de la clase. Cuando hay elección de directorio
por clases de acciones, lo usual y habitual es que, como una forma de promover el equilibrio político interno entre las distintas clases de acciones, es que la presidencia del directorio vaya rotando entre los distintos directores de las distintas clases. ¿Sí? Esa es una norma de buena convivencia que es habitual ver en los estatutos de las sociedades que tienen clases de acciones. El artículo 263 regula, a partir del artículo 263, se regula la elección del directorio por acumulación de votos. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Asamblea adopta se han visto asambleas, ¿sí? Las decisiones de la Asamblea se toman de acuerdo a un régimen de mayorías, ¿sí? En consecuencia, los accionistas que cuentan con los votos necesarios para conformar una mayoría relevante, ¿sí? Los que tienen una masa crítica de votos, pueden expresar esa voluntad como propia del órgano pertinente y en definitiva tienen la posibilidad de imponer siempre su voluntad como voluntad del órgano, ¿sí? Entonces, en definitiva, la voluntad que en la asamblea manifieste el órgano de gobierno es la voluntad de la sociedad. Así funciona la teoría del órgano. Y puede ocurrir que esa voluntad coincida siempre con la voluntad solo de la mayoría, sin que la minoría logre hacerse ver o logre visibilidad en esas decisiones. Van a estar entre los que votaron en contra. ¿Sí? Este régimen de elección del directorio por un sistema de acumulación de votos es una decisión que toma el legislador del año 1972, perdón, y que confiere derecho a una minoría relevante de accionistas para participar en el directorio. ¿Sí? Es una ventaja, una posibilidad que la ley le ofrece a las minorías de accionistas en las sociedades anónimas. No cualquier minoría, tiene que ser una minoría relevante. Ya vamos a ver cómo funciona, cómo se manifiesta esto en la sociedad. Por supuesto que la posibilidad de integrar el directorio va a ser una posibilidad proporcional. Si el accionista es minoritario, el régimen de elección de directores por acumulación de votos le va a dar la posibilidad de participar del directorio, pero en minoría, no en mayoría. ¿Sí? Por eso es que para que funcione este sistema de acumulación de votos es indispensable que el directorio sea plural y que cuente como mínimo con 3 directores. Es decir, el régimen de elección por voto acumulativo es una vía o un medio excepcional de concentración de votos que le permite a esta minoría relevante de accionistas asegurar la representación en el órgano de administración, en un directorio plural, ¿sí? Y que tenga 3 integrantes como mínimo, o también en el órgano de fiscalización, sindicatura y consejo de vigilancia, en el caso de sindicatura, con el mismo requisito. Si la sociedad tiene distintas clases de acciones y el estatuto prevé la elección de directores por clase de acciones, no procede la elección por voto acumulativo, es decir, que no son compatibles la elección por clases y la elección por voto acumulativo. La ley protege este sistema de acumulación de voto con las normas que figuran en estos tres primeros párrafos. ¿Sí? Los accionistas tienen derecho a elegir hasta 1/3 de las vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo. El estatuto no puede derogar este derecho ni reglamentarlo de manera que dificulte su ejercicio.
pero se excluye en el supuesto previsto en el artículo 262, que es la elección por categorías. El directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada si de tal manera se impide el ejercicio del voto acumulativo. No puede desvirtuarse el sistema de voto acumulativo con un sistema de renovación por tercios o escalonada, ¿sí? Procedimiento. Bueno, el artículo 263 detalla o describe el procedimiento. Primero tiene que haber una notificación. Primero, la primera condición es que el directorio a renovar sea plural y que cuente con 3 miembros como mínimo, 3 o más miembros. Si el directorio tiene 3 miembros, se puede elegir por sistema de voto acumulativo, o sea, siempre se puede elegir un tercio. Si son 3 miembros, vamos a elegir uno por el sistema de voto acumulativo. Si son 4 miembros, uno. Si son 5, uno. Y si son 6, vamos a poder elegir 2 directores por el régimen de voto acumulativo. ¿Sí? El sistema de voto acumulativo solo sirve para designar un tercio de las vacantes, aunque haya muchos grupos minoritarios. Esa no es una situación relevante. ¿Sí? Lo relevante es que tengamos un directorio plural con tres integrantes como mínimo. Como vemos acá, el sistema de voto acumulativo se inicia, en estos casos de directorio plural y el número de 3, cuando él o los accionistas que quieran votar acumulativamente lo notifiquen a la sociedad con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de celebración de la asamblea, individualizando las acciones con que se ejercerá el derecho, y si fuesen al portador, bueno, ya no hay más acciones del portador, depositando los títulos o el certificado o constancia del banco o institución autorizada. Es decir que tenemos el mismo plazo mínimo que la comunicación de asistencia, ¿sí? Del 238. Con que un solo accionista informe a la sociedad que quiere hacer uso del sistema de voto acumulativo, todos quedan habilitados para votar por este sistema. Esto significa que la decisión de votar acumulativamente no puede nacer en la asamblea, no puede haber una decisión sorpresiva o una voluntad sorpresiva. Además de esta notificación, la notificación del accionista de la sociedad es un disparador, ¿sí? Es un punto de retorno que no puede volverse atrás, porque a partir de que la sociedad reciba una comunicación, el que hizo la comunicación y también los demás accionistas pueden usar el sistema de voto acumulativo aunque no hayan anticipado su voluntad de hacer. E incluso el accionista que dijo que iba a hacer uso del sistema acumulativo, después puede retractarse o renunciar o desistir de esa voluntad sin que ello impida que el sistema se aplique y otros accionistas lo usen al sistema en la asamblea, ¿sí? Es decir, que ahí queda abierta el disparador. Decimos que es un disparador, ¿por qué? Porque el inciso 2 establece que la sociedad tenga que informar a los accionistas que lo soliciten acerca de las notificaciones recibidas, ¿sí? Y sin perjuicio de ello, el presidente de la asamblea debe también informar a los accionistas presentes en la asamblea que todos están facultados para votar acumulativamente, hayan o no cursado esa notificación anterior, ¿sí? O inicial. Antes de la votación, se informará pública y circunstanciadamente el número de votos que corresponde a cada accionista presente. Es decir, que el régimen de sistema de elección por acumulación de votos es un sistema que goza de una fuerte protección en el texto de la ley, ¿sí? Como vía para impedir que el sistema sea desvirtuado o que la dinámica de la asamblea
le impide concretamente a los accionistas la utilización del régimen de acumulación. El inciso cuarto prosigue estableciendo que cada accionista en la asamblea que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente les hubieran correspondido, es decir, los que tiene según sus acciones, por el número de directores a elegir. ¿Sí? Entonces, si el accionista tiene 200 acciones con derecho a un voto, tiene 200 votos. Si vamos a elegir 3 miembros, multiplicamos por 3. ¿Sí? Y pasa a tener para el régimen, para el sistema de acumulación de votos, 600 votos. Y puede distribuir ese resultante de la multiplicación entre la cantidad de votos que tiene según sus acciones y la cantidad de cargos que van a elegir, puede distribuir esos votos acumulados en el número de candidatos que no exceda el tercio de las vacantes a llenar. Entonces, si vamos a elegir 3 directores, aplica los 600 votos a un tercio de las vacantes, a uno de los candidatos. Si se van a elegir 2 directores porque estamos frente a 6, 7 u 8 directores a designar, lo puede aplicar a 2 candidatos. ¿Vamos bien hasta acá o ya se durmieron todos? Seguimos despiertos, profe. Gracias. Bueno, ¿y van entendiendo o están viendo la novela? No sé qué novela se da ahora o qué serie de Netflix. Me pondría muy triste. No, profe, la serie de Netflix la vemos en otro momento. En otras clases. Sí. Me doy por satisfecho. Gracias. Bueno, ¿vamos entendiendo cómo funciona el sistema de voto acumulativo? El inciso quinto establece que los que votan por el sistema ordinario plural o los que votan acumulativamente compiten para llenar las vacantes. ¿Sí? En la elección del tercio, porque en realidad a los otros 2 tercios se aplica el sistema ordinario o plural de votación. ¿Sí? Los accionistas que no votan acumulativamente, usan sus votos para la totalidad de las vacantes a cubrir y otorgan a cada uno de los candidatos la totalidad de votos que les corresponde conforme a sus acciones con derecho a voto. Acá en la diapositiva que sigue tenemos un ejemplo que compara el sistema de acumulación, ¿sí?, con el sistema normal. Este ejemplo es el sistema de lista completa y voto plural. ¿Sí? No el voto acumulativo. Tenemos una sociedad con un capital social de 200.000 pesos, está dividido en 20.000 acciones de 10 pesos valor nominal cada uno con voto simple, así que cada acción otorga derecho a un voto. Tenemos 2 socios, el socio A que tiene el 70% de las acciones, es decir, 14.000 acciones y 14.000 votos, y un socio B que tiene el 30% de las acciones, es decir, que reúne 6.000 acciones, 6.000 votos. ¿Sí? Recuerden que en la asamblea lo que se cuentan no son acciones, sino que son votos. Si vamos a elegir un directorio plural de 3 miembros y votamos por el sistema común u ordinario que se denomina lista completa y voto plural, el socio A usa para cada o aplica para cada candidato la totalidad de sus votos. 14.000 votos por el candidato 1, 14.000 votos por el candidato 2, 14.000 votos por el candidato 3. El socio minoritario hace lo propio y entonces el resultado es por goleada, el triunfo o la imposición de la decisión del socio A como voluntad social. Ganan los 3 candidatos del socio A. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Por aplicación de la regla de la mayoría en un sistema de voto plural. ¿Sí? En cambio, cuando vamos al sistema de acumulación de votos, ¿sí?, cuando se habilita el sistema de voto acumulativo, que requiere, recuerden ustedes,
poner en marcha el procedimiento que es el sistema de acumulación, notificando a la sociedad la voluntad de hacer uso de la herramienta, para lo cual necesitamos también que se elija un directorio plural de 3 miembros. El socio minoritario, que tenía 6.000 votos, multiplica esos 6.000 votos por el número de vacantes a cubrir. Entonces, de 6.000 votos pasa a tener 18.000 votos. Pero conforme el procedimiento que vimos recién, ese accionista que vota acumulativamente puede distribuir o acumular sus votos en 1/3 de las vacantes a llenar. ¿Sí? Por eso, si se eligen solo 3 directores, él puede aplicar sus votos acumulados solo al uno de esos 3 candidatos. ¿Está? Sus 18.000 votos los aplica a uno de los candidatos. Se queda sin votos para competir por los otros candidatos, porque solamente pueden ser aplicados a 1/3 de las vacantes. Entonces, como resultado de la votación, el socio A, que tenía 14.000 votos y los podía distribuir entre los 3 candidatos, triunfa en la designación de los candidatos 1 y 2, y el socio minoritario logra imponer al candidato 3. Profe, el socio A también podría haber hecho lo mismo. Sí, pero hubiera podido aplicar sus 14.000 por 3 a uno solo de los candidatos. Claro. Se quedaba sin posibilidades de votar los otros 2. Claro, sí, entiendo. ¿Ven? Así como usted planteó el ejemplo, el socio A no acumuló sus votos, los distribuye entre cada uno de los candidatos. Sería Claro. como la acción original. Claro, él, digamos, no usa el sistema de voto Simple. plural, porque es lo que le conviene. Claro. ¿Mm? Sí, ahora se entiende. Gracias, profe. De nada. Fíjense que no cualquier mayoría permite elegir 1/3 de los directores, ¿sí? Síndico o miembros del Consejo de Vigilancia. La minoría tiene que ser significativa, porque en este mismo ejemplo, si el socio en vez del 30% hubiera tenido el 20% de las acciones, ¿sí? Hubiera tenido 4.000 acciones, 2 por 2, 4.000 acciones, y si hubiera usado el sistema acumulativo, hubiera tenido 12.000 votos, que son menos que los 14.000 que tiene el socio mayoritario. Entonces tampoco le hubiera alcanzado por el régimen de voto acumulativo para lograr designar un director, el director que él quisiera como tercio. ¿Se entiende? Si él en vez del 30% de las acciones, en vez de tener 6.000 acciones y 6.000 votos, hubiera tenido un 20%, 4.000 acciones y 4.000 votos, multiplicamos por 3, 3 por 4, 12, esos 12 son 12.000, son una cifra inferior a los 14.000 votos que tiene el socio A. Entonces no le hubiera alcanzado para imponer a sus directores por el régimen de voto acumulativo. Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, no se puede votar en parte acumulativamente y en parte en forma ordinaria o plural, y todos los accionistas pueden variar el procedimiento sistema de votación antes de la emisión del voto, dijimos ya, incluso los que notificaron su voluntad de votar acumulativamente y cumplieron los recaudos al efecto. ¿Sí? Entonces uno puede usar esto como una herramienta para distraer quizás, ¿sí? El resultado de la votación se computa por persona. Bien. Profe, disculpe. Sí. En el ejemplo que estábamos viendo recién, que usted Sí. dijo que en el caso de los 6.000 votos, perdón, de los 18.000 votos, que quedaban solamente a un candidato, Sí. y antes en uno de los pasos, digamos, de la teoría, que se podía distribuir eso. No Eso es entendí cuando bien. usted los puede distribuir hasta en 1/3 de los candidatos. Entonces yo digo, si usted elige 3 directores,
los votos acumulados deben ir únicamente a uno de esos tres, porque es un tercio. Ahora, si vamos a elegir seis directores, el tercio son 2 directores. Claro. Perfecto, profe. Sí. Gracias. En caso de empate, no, por nada. En caso de empate entre 2 o más candidatos votados por el mismo sistema, se procede a una nueva votación en la que participarán solamente los accionistas que votaron por dicho sistema. En caso de empate entre candidatos votados acumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que dentro del sistema ya obtuvieron la designación o la elección de sus postulados. Estas son normas complementarias propias del régimen de voto acumulado. Bueno, el artículo 264, tenemos que ser muy selectivos con lo que vamos a ver ahora, habla de o regula las prohibiciones e incompatibilidades para ser director o gerente de la sociedad anónima, ¿no? Acá hay cuestiones vinculadas a la capacidad para ejercer actos de la vida empresarial, lo que antes denominábamos actos de comercio, y para asumir las correlativas o correspondientes responsabilidades. En primer lugar, la ley establece que no pueden ser directores ni gerentes quienes no pueden ejercer el comercio. ¿Sí? Nuestro Código Civil Comercial eliminó la categoría del comerciante, el estatuto del comerciante, y también eliminó todas las normas que antes, en el régimen, el viejo Código de Comercio, se referían a la capacidad para ejercer el comercio. ¿Sí? Hoy decimos que no pueden ejercer actos de la vida empresarial las personas menores de edad y las personas con capacidad de ejercicio restringida. ¿Sí? En segundo orden, no pueden ser directores ni gerentes los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta tantos años después de su rehabilitación, ni los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de la rehabilitación. Básicamente decimos que este inciso segundo queda reducido a una única hipótesis, que es que no pueden ser directores ni gerentes los fallidos mientras dure su inhabilitación. ¿Por qué? Porque el inciso 2 se encuentra tácitamente derogada. Porque la ley de concursos y quiebras 24.522, en primer lugar, eliminó el instituto que se denominaba como calificación de conducta, que contenía la 19.551, que era la norma coetánea a la ley a la que hoy es la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y esta ley 24.522 ha fijado un régimen objetivo de inhabilitación con plazos muy breves, ¿sí? De 1 año, que pueden ser prorrogados en algunos casos, pero con un sistema de rehabilitación que en principio la ley ha querido que sea automática. Entonces, no pueden ser directores ni gerentes los fallidos mientras dure su inhabilitación. A eso se reduce el artículo 264, inciso segundo. Prosigue el 264 estableciendo que no pueden ser directores y gerentes los condenados con accesorio de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por delitos contra la propiedad, y también delitos contra la fe pública, y los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades en todos los casos, hasta después de 10 años de cumplida la condena. Y por último, los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años en cese de sus funciones. Esta norma que mencionamos en última instancia persigue una finalidad ética o moralizante, ¿sí? Evitar que el exfuncionario pueda aprovechar, apenas haya cesado en el cargo, las relaciones o las influencias que hubiera desarrollado, obtenido o cosechado como resultado del ejercicio de su función pública, ¿sí? Y que saque o obtenga provecho económico del desenvolvimiento de una
determinada actividad societaria con la que su función hubiera estado desarrollado. Lo importante acá es que, por supuesto que los directores no pueden ser designados en el cargo si se encuentran entre estas prohibiciones e incompatibilidades, ¿sí? De hecho, el sistema que tenemos para establecer si existen estas prohibiciones o incompatibilidades es básicamente una declaración jurada que formulan en el acto de aceptación del cargo los directores, según la cual declaran bajo juramento justamente eso, no encontrarse alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264. ¿Sí? Por supuesto que si se presentara una causal de alguna prohibición o incompatibilidad en el ejercicio del cargo, ¿sí? Ese director o síndico, al que también se le aplican las mismas normas, debería presentar su renuncia, y si no lo hubiera hecho espontáneamente, cualquiera con interés podría denunciar la situación al directorio para que éste convoque a asamblea ordinaria para la remoción del inhabilitado y adoptar los recaudos para que se celebre en el plazo de 40 días. ¿Sí? Y si la asamblea rechaza el pedido de remoción, cualquier accionista puede solicitarla judicialmente e incluso podría pedir la intervención judicial de la sociedad. Bueno, esto lo hemos visto ya en la unidad 4. Interés contrario, contratación con la sociedad, actividad en competencia, y nos queda responsabilidad. Bueno, vamos a ir poniendo fin acá para no extendernos en el desarrollo. Las reglas sobre la responsabilidad del director por mal desempeño del cargo provienen de nociones y conceptos que ya hemos visto en el artículo 59, ¿sí? Que fija un estándar o pauta de conducta para el administrador societario que básicamente le impone el deber de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? Que implica una pauta interpretativa en torno o aplicable a la evaluación de una responsabilidad profesional, que es la que tiene el director como administrador societario, en donde es indispensable contar, más allá de una formación de un trayecto educativo formal o un título, exige una cierta capacidad técnica, experiencia y conocimiento, ¿sí? Y es por eso que la pauta de conducta exige en ese estándar la diligencia de un buen hombre de negocios. Y esa imputación, ¿sí? Implica considerar la actuación frente a las normas legales, a las normas que surjan del estatuto o del reglamento. Por eso, el primer párrafo del 274 establece que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, accionistas y terceros por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59, así como por violación de la ley, el estatuto, el reglamento o cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. ¿Sí? Exención y extinción de responsabilidad son las últimas nociones que vamos a ver hoy para no extendernos demasiado. La exención de responsabilidad, regulada por el artículo 274, es la posibilidad de que el director evite incurrir en responsabilidad frente a alguna decisión
o deliberación que haya adoptado el directorio. Por eso el artículo 274 establece que queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o reunión o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad de contralor o se ejerza la acción judicial de responsabilidad precisamente. ¿Qué es esta protesta? Bueno, es una manifestación de voluntad del director expresa, ¿sí? Es decir, concreta, real e indubitable, ¿sí? De la que resulta su oposición o desacuerdo con la decisión social que se adoptó en la reunión de directorio en cuestión. Es básicamente el voto en contra, ¿sí? De la respectiva decisión. Es la manifestación de la disidencia. El directorio es un órgano colegiado. En consecuencia, la actuación del directorio, salvo casos particulares en donde haya asignación de funciones y demás, la atribución de responsabilidad se realiza siempre a todos los integrantes del directorio, incluyendo a aquellos que se hayan abstenido de votar o que hayan estado ausentes en la reunión de directorio en la que se adoptó la pertinente decisión. Para que una decisión adoptada para el directorio no le genere responsabilidad a un director en particular, debe recurrir a la protesta o a esta disidencia expresa que prevé el 274. Tiene que votar en contra y dejar constancia escrita de su protesta en el instrumento pertinente que en principio vamos a decir es el acta de directorio. Pero puede ocurrir que él no haya estado presente en la reunión, en consecuencia no firmó el acta de directorio. Bueno, tiene que comunicar esa disidencia, ese voto en contra, esa protesta por escrito y por medio fehaciente a la sociedad, que básicamente es cursar comunicación al presidente del directorio, antes de que la responsabilidad sea denunciada al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o antes de que se promueva la acción judicial de responsabilidad. ¿Sí? Si el director no deja constancia escrita de su protesta en la forma y en el momento, en la oportunidad que marca el 274, el director incurre en responsabilidad frente a la sociedad, y esa ya es otra situación, que no impide la extinción, que es lo que regula el 275. El 274 es exención de responsabilidad, es decir, es la vía por la cual el director puede evitar incurrir en responsabilidad. El 275 regula los casos en donde el director, con su actuación, ya haya su actuación o sus omisiones, haya incurrido en responsabilidad y establece las formas y condiciones por las cuales esa responsabilidad se puede extinguir. Que básicamente son tres. Aprobación de la gestión por parte de la asamblea, renuncia expresa de la asamblea a promover la acción de responsabilidad o transacción, un acuerdo o contrato destinado a extinguir derechos litigiosos o controvertidos entre las partes. ¿Sí? Que haya una transacción también resuelta por asamblea. Entonces, es básicamente la asamblea la que tiene en sus manos o la que resulta competente para tratar la responsabilidad del directorio y eventualmente declararla extinguida. Ahora bien, la extinción de la responsabilidad por el 275 solo es de la responsabilidad del director respecto de la sociedad, no así frente a otros accionistas y a terceros, ¿sí? Porque los accionistas siempre conservan la acción individual de responsabilidad. ¿Sí? Y para que la extinción de responsabilidad proceda por decisión de la asamblea, es indispensable que esa responsabilidad no haya sido generada
por violación de la ley, violación del estatuto o del reglamento, y tampoco es posible sin media oposición del 5% de accionistas que representen el 5% del capital social como mínimo. ¿Sí? Y por supuesto que la extinción de responsabilidad es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal, es decir, en caso de quiebra. Porque allí, si hubo perjuicio a los acreedores, nada de lo que haya decidido la Asamblea va a poder ser oponible a esos socios, a esos acreedores. Perdón. Bueno, ponemos fin, ya estamos pasados de tiempo. Me interesaría saber si hay dudas o consultas. No, profe. Bueno, Mañana es presencial, profe. mañana es presencial, sí. Mañana es presencial. Bien. Bueno, les agradezco el tiempo, espero que estén muy bien y bueno, quedo a disposición por cualquier duda que puedan tener.